Entonces, fíjense que esa clase que dimos, creo que fue el viernes, sí, el viernes, en donde hablamos un poquito de el por qué, digamos, algunos estudiantes de alguna manera tienen alguna una percepción diferente a la que nosotros tenemos del libro o del material. Y explicamos un poco cuáles son las bases de todo esto. Y bueno. em, y que por qué a veces nos confundimos, si no es que nos confundimos, es que, bueno, nosotros eh, estudiamos el curso a través de la enseñanza de Kenneth Wapnick, que él es mi maestro y el que me enseña día a día, aunque él ya no esté a nivel de la forma. Él de alguna manera defiende que, bueno, que hay diferentes niveles para la lectura del libro y que todo lo que tiene que ver en el mundo es es, digamos, simbólico, ¿no? El mundo, si el curso nos dice que en realidad el mundo no es ilusorio, es irreal, ¿cómo vamos a tomar algo en serio aquí? Pero por otro lado nos dice que el Espíritu Santo toma las cosas del mundo con un propósito. Entonces en el mundo hay propósito, pero tenemos que recordar siempre que somos mente y que no somos forma. Entonces, ¿por qué haríamos? em, ¿Por qué haríamos o pediríamos ayuda para resolver cosas a nivel de la forma, ¿no? Esto sería una cuestión de poner nuestra intención en arreglar cosas a nivel de la forma y por lo tanto nos estaríamos distrayendo de nuestro tema principal, que es utilizar la forma para cambiar de propósito o maestro, ¿sí? Cuando yo puedo cambiar de propósito o maestro, ahí puedo tener una percepción diferente. Chicos, esto nos saca de acá. Lo otro nos estanca en un mundo y pondría a Jesús o al Espíritu Santo en una situación de autoridad dentro del mundo, en donde no sería, el curso de milagros no sería más que una religión más, ¿sí? Entonces, quizás pueda ser un camino un poquito más difícil al principio y sobre todo porque yo pongo la metafísica y estos conceptos de entrada sin aceptar ninguna cuestión alrededor. Entonces, esto eh, hace que al principio sea un poco, ¿no? Un poco áspero, pero que después, ustedes como bien saben, esto se convierte mucho más fácil y es la única manera de que el curso de milagros lo podamos entender de principio a fin. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos literal el libro, este libro no se entiende, no se entiende, porque si de repente tenemos a Jesús que nos dice el mundo es ilusorio, por otro lado nos dice que en realidad Dios llora por sus hijos y en otro lado dice que Dios no sabe de nosotros acá en un mundo dual, y así la cantidad de contradicciones sería imposible, ¿sí? Imposible, entonces tenemos que verlo de esta manera. Esto resumiendo un poquito de lo que vimos el viernes, ¿sí? Que no crean que los que llegaron ahora, que llegaron a horario, se perdieron de nada, porque ahora vamos a empezar a estudiar. Preguntas mientras yo me traigo mi mate. Está gritando acá, porque cuando la pava grita, en realidad no es que grita la pava. Y aparte esta es una pava moderna que sola se mantiene la temperatura. Yo les cuento que cuando empecé a tomar mate en el campo, eh, cuando empecé a tomar mate en el campo, ya hace mucho y a lo lejos, este, las pavas eran unas pavas de lata que se ponían sobre el fuego y se quemaban todas, ¿no? Y en realidad lo mío era un poco como para, para mimetizarme. ¿Cómo sería? Mi padre era ganadero, él tenía un frigorífico, Fricader. Hizo muchas cosas mi padre, pero una de esas cosas era esta. Mi familia era de Irlanda y bueno, y criaban vacas y toda esta cosa. Entonces,
Entonces a mí me gustaba ir con los peones, con los empleados y tratar de entablar cierta comunicación con ellos. Pero claro, ellos tenían como mucho respeto, ¿no? Mucha cosa. Entonces, algo que me unía a ellos era tomar mate. Y claro que al principio no me gustaba ni siquiera un poquito, ¿no? Una cosa amarga, un té amargo. Pero bueno, yo sentía que si me sentaba con ellos a tomar mate, ellos me iban a aceptar. Y claro que sí me aceptaron. Y después otra cosa que me enseñaron era comer la carne con la mano. Entonces, yo ponía, ellos me daban un pan, la primera vez que a mí me dieron un pan con una costilla y un pedazo de carne, yo los miraba como diciendo, ¿y cómo, cómo voy a comer esto, no? Claro que se me han reído, miren, se me vino esto a la memoria. Entonces ahí me enseñaron a que se cortaba así con el cuchillo y uno tenía que agarrar y tirarlo con la mano. Para mí esto a los 12 años era todo un descubrimiento. Este, bueno, ahora como no me preocupa agarrar las cosas con la mano y bueno, uno a lo largo de la vida va evolucionando. Pero, digamos, ¿a dónde iba yo con un poco con todo esto, no? Uno va cambiando y uno va cambiando de percepción, pero en realidad uno puede cambiar de percepción cuando se da cuenta que está con la percepción incorrecta. Entonces, cuando no, digamos, cuando no estamos sintiéndonos en paz y cuando nos sentimos separados de algo o de alguien, como por ejemplo en ese momento yo hubiera dicho no, bueno, a mí me enseñaron que se comía con cuchillo y tenedor y sentado en la mesa y que si no comía sentada con la espalda derecha. Yo les he contado que estaba en una escuela de monjas y cuando nosotros torcíamos la espalda, la monja nos ponía un palo acá atrás para que enderezáramos la espalda, ¿no? Entonces, imagínense comiendo sentada en el piso con un cuchillo. Esto hubiese sido inadmisible para muchas personas. Y si yo hubiera escogido esta idea de no, ellos y yo somos diferentes, porque en realidad, y esta concepción, em, esta creencia en las diferencias, hubiese hecho de que no hubiese habido un acercamiento, porque ¿cómo te vas a sentar a comer a alguien que come con la mano, ¿no? Entonces uno podría haber reforzado esa idea de separación o decir, bueno, ¿a quién sabe? A mí me interesaba mucho este, relacionarme con ellos, ¿no? Con los gauchos, con los empleados y con la gente. Sobre todo que yo siempre amé los caballos, ¿no? Y mi acceso a los caballos, siempre hay una cuestión, mi acceso a los caballos tenía que ver un poco con ellos y ellos me daban los caballos. Nada, si me ocurría agarrar un caballo a la mañana, iba. Cada uno tiene siempre hay una cuestión dentro de lo que es la dualidad y el ego, uno se relaciona, siempre hay una parte de la mente que se relaciona a través de una necesidad, ¿no? Lo importante es después trascender esa necesidad. Mi necesidad con ello era que bueno, que me traían los caballos, quién sabe, ¿no? O sea, o quizás el hecho de relacionarme, estaba en el medio de la nada, ¿no? Y, mm, y bueno, entonces esto tiene que ver con el propósito. Ahora, yo podría también, y esto es muy importante, y lo vimos el otro día, yo podría también haber dicho, bueno, a mí no me interesa comer en el piso como un gaucho, cortar la comida con la mano o hacer estas cosas, ¿no? No me interesa, pero no haberlo juzgado, ¿sí? Entonces, lo importante en nuestro estudio del curso de milagros que aprendemos y repito todos los días es contenido versus forma. No importa lo que hagamos, lo que importa es lo que hay en el contenido de lo que estamos haciendo. Y cuando el contenido no es amoroso, tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces cambia el foco de la forma al contenido. Por eso es que perder el tiempo tratando de traer a Jesús, al Espíritu Santo y a todos estos personajes que en realidad son simbólicos a un mundo dual a que nos ayude a solucionar cosas, a como al ego se le ocurre,
no tiene mucho sentido, es medio una pérdida de tiempo, ¿se entiende? ¿Pérdida de tiempo para qué? Y para recuperar nuestra identidad, porque acá estamos para recuperar nuestra identidad, ¿sí? Vamos a seguir con lo de la psicoterapia, ¿está? Preguntas sobre esto, no sé si tienen, probablemente no vamos a hacer otra clase hasta eh, con respecto a estas diferencias. em, con respecto a estas diferencias hasta dentro de un tiempo. Pero vamos a empezar con, anoten como título, el problema presentado, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a una persona a una terapia? ¿Qué es lo que lleva a alguien a una terapia, ¿no? ¿Por qué una persona va a consultar con un médico? Ya sea con un médico de cuerpos, un médico de psiquis, ¿no? Qué es lo que hace? La diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo es la terapia que usa y el concepto que tiene de dónde está el problema psicológico, ¿sí? Ustedes saben que un problema psicológico es un problema en el que alguien tiene, pr- piensa mal, ¿no? Acá estaríamos todos psicóticos y estaríamos todos locos, esto nos dice siempre Kenneth. Entonces, ¿pero qué pasa? La diferencia entre el psicólogo, que es que hace un tratamiento a través de una intervención de pensamientos. La medicación que utiliza es la terapia, la psicoterapia. No importa cuál, si es psicoanalítica, si es conductivo-conductual, si es psicodinámica breve, hay millones. El exorcismo es una psicoterapia, ¿está? Empieza por ahí. Entonces, cualquiera de esto, de estas que utiliza el psicólogo, le sirve para, entre comillas, producir un cambio en la manera de pensar o de experimentarse de esa persona, ¿está? El psiquiatra, que en realidad es médico, va más al cuerpo, ¿no? Entonces, los psiquiatras lo que hacen es que hacen una intervención farmacológica. ¿Por qué? Porque ellos atribuyen esta experiencia, ellos atribuyen esta experiencia de de malestar en el paciente o estos pensamientos que le traen cierto conflictos o lo que fuera, se lo atribuyen ¿a qué? A un problema de neurotransmisores, ¿sí? A un problema orgánico del cuerpo. Ahora, si la psiqui y el cuerpo son parte del mundo y los dos son ilusorios, no habría ninguna diferencia. Pasa que uno cree que el cuerpo es real y que el problema está en los neurotransmisores y el otro cree que el problema está en los pensamientos, pero da igual, ¿sí? Y da igual que yo utilice para curar un matecito, lo importante es en qué es lo que cree el otro, ¿sí? Si alguien cree, yo me acuerdo que cuando yo saltaba a caballo, que esto era otra parte de mi vida, había algunos de ustedes la conocen a Jessica, y habían otros amazonas. Amazona se le dice a la mujer que salta a caballo y el jinete es el hombre que salta. Que yo tenía suerte. Entonces venían y me tocaban el caballo, me agarraban el caballo y ellos creían esto, ¿no? Imagínense qué cosa que para mí en ese momento no era más ridícula, pero se peleaban por agarrarme el caballo cuando yo iba a recorrer la pista. Entonces, Em, y yo les daba el caballo. Ellos creían esto, ¿sí? Ellos creían que yo les daba suerte, ¿está? Entonces, bueno, si ellos creen eso, ellos creen eso. Si alguien cree que el psicólogo lo va a curar, bueno, cree que el psicólogo lo va a curar. Si alguien cree que el curandero lo va a curar, que vaya a un curandero, no lo obliguen a ir a un psicólogo, no lo obliguen a ir a un psiquiatra, no lo obliguen a ir a un médico. Si alguien cree que la culebrilla se cura con tinta china, lo mandan a alguien que le dé la tinta china. ¿Se entiende? Porque esa persona necesita en lo que cree. ¿Sí? Creen eso, le dan eso. Y no se hacen ningún problema. No se ponen a decir, no, porque la ciencia. No". Simplemente no, no hagas otra cosa. Yo tengo algo. O sea, yo no podría curar una.
culebrilla con tinta china, porque no creo en esta cosa, ¿sí? Pero no me preocupa que alguien vaya a hacerlo, ¿sí? Lo mando para ahí, que vaya y que lo haga, si cree en eso, no me enoja. No me enoja que no crea en la ciencia médica. Por supuesto, uno le da ciclovir a un paciente y a los 7 días hay un proceso normal de la culebrilla, en donde si el paciente no está inmunodeprimido, el paciente se va a curar solo, porque en realidad es una enfermedad que es simplemente el virus del herpes zóster que está acantonado en la célula del núcleo de la neurona y que cada tanto por alguna cuestión de inmunodepresión o el sol o lo que fuera, eso sale a la superficie, hace lisis en la célula y uno, y eso se autorreplica y después vuelve a acantonarse en la célula de la neurona, ya sea que le dé aciclovir, no se lo dé, le dé tinta china o no le dé tinta china, el paciente si no es un inmunodeprimido se va a curar solo. ¿Se entiende? Entonces, se le va a ir solo, pero claro, uno va, le da ciclovir, el paciente se va, ¿no? Y necesita 7 días. Entonces el paciente se va y empieza a dar vueltas hasta que encuentra a alguien con la tinta china. Y después le ponen la tinta china y dicen el que me curó fue el de la tinta china. La enfermedad se va a curar sola. Igual que una gripe. El paciente tiene una enfermedad viral. Los antibióticos no le hacen nada. Pero ¿qué pasa? Tienen en la cabeza de que ellos quieren un antibiótico. Entonces te van a ver. Vos no le das el antibiótico, haces lo que corresponde, se van, dicen, el médico no sabe nada, a los 3 días empiezan a tomar el antibiótico, se curan, pero se curan porque la enfermedad es una enfermedad aguda autolimitada. Y ellos creen que el antibiótico es el que los curó. Entonces, ¿esto por qué? Porque de alguna manera todo el mundo tiene la necesidad de demostrar que el que está en una relación de autoridad no sabe. ¿No? No sabe. Por eso los hijos siempre creen que hacen las cosas mejor que los padres, siempre están ahí, ¿no? Son como los primeros. ¿Quién no cree que hubiera hecho las cosas mejor que su mamá? ¿Quién no cree que no cocina mejor que su mamá o que lo hubiera hecho con su papá mejor comida o lo hubiera atendido mejor o hubiera hecho otra cosa, ¿no? Siempre estamos peleando por ahí, ¿sí? Pero bueno, habiendo hecho esta explicación que es importante para el término de la psicoterapia, dijimos que la psicoterapia espiritual es una psicoterapia de la mente, nada tiene que ver con la psiquis, nada tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Pero habiendo definido la diferencia entre psicólogos y psiquiatras y las diferentes herramientas que utilizan los psicólogos, esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Entonces, no hay a nivel de la forma un protocolo psicoterapéutico que describa cuál es la forma precisa de intervenir la psiquis. ¿Por qué? Porque la única forma de que la psicoterapia espiritual dé resultado es simplemente eligiendo la mente recta. Y si no elegimos la mente recta, por más protocolo que sigamos, esto no va a dar un resultado. ¿Está? Simplemente no se va a encontrar la paz, ¿sí? Que es lo que todo el mundo busca, ¿sí? Entonces, cuando alguien va a terapia, vamos al título, el problema presentado, ¿qué es lo que lleva a un paciente ya sea a un psicólogo o a un médico? Y bueno, que está teniendo un problema. Si yo tengo un problema, ese yo o ese individuo o ese que se identifica como un, un yo separado, está siendo víctima de algo, ¿sí? ¿No? Ese individuo está siendo víctima de algo o de alguien. Entonces, bueno, yo la otra vez hablaba con mi sobrino Manuel y él tenía conflicto con la maestra, ¿no? Que la maestra era injusta. Y él me decía que la maestra, habían chicos, fíjense, esta cosa, que habían chicos que se portaban tan mal, que si él se portaba un poquito mal, lo retaban mucho, pero que habían chicos, y sobre todo las nenas, que se portaban mal y la maestra no les decía nada, ¿no? Que ese era su conflicto.
¿Y de dónde venía todo esto? De que también él tiene dos hermanitos más chiquitos y también recibe una situación de injusticia con sus hermanitos, porque parece que a los hermanitos le dieron la habitación más grande dentro de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son dos, son más chiquitos. Entonces él dice, a mí me dieron una habitación chiquita. Y yo decía, pero Nahuel, te la dieron sola. Le digo, ¿vos sabés qué más a la edad? Le digo, tener una habitación para vos solito. Pero él quería poner su intención en, sí, pero a ellos le dieron una habitación más grande. Y bueno, así uno va generando y va tejiendo dualidad, ¿no? O sea, la dualidad se teje de esta manera y él la estaba tejiendo con todas estas cosas, ¿no? Para que vean. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a él a hablar con la tía? ¿No? Que él se está sintiendo víctima de la maestra, de la madre, de los hermanos y, bueno, todo esto, ¿no? Pero atrás de todo esto está Dios. ¿No? De quien nos somos víctimas también, porque Él nos manda acá a un mundo despiadado, ¿no? Pero el sentimiento de ser víctima de los demás, víctima del mundo, víctima de Dios, ¿sí? El que de los que están acá, que no los veo, la veo a Antonia y Isabel, que fueron las primeros que entramos, pero de alguna manera de los que están acá, ¿quién me puede decir que jamás se ha sentido injustamente tratado, este, por algo o por alguien? ¿O quién me puede decir que la causa de su problema o de su infelicidad no tiene un nombre? O no tiene un nombre, no importa si es de una persona, puede ser de un país, puede ser de un presidente, ¿no? Absolutamente todo el mundo busca este, aliviar el dolor que está padeciendo, porque todos compartimos el mismo sistema de pensamiento, ¿sí? Nos aliviamos de esto centrándonos en problemas externos, ¿sí? En realidad, ¿sí? Es doloroso ir adentro y decir, yo soy el responsable de esta cosa, ¿no? Es doloroso porque uno se tiene que hacer cargo. Es más doloroso lo que sí les puedo asegurar, que es permanente y que es mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, en lugar de realizar cambios internos, lo que hacemos es buscar en el exterior, ¿sí? Entonces, pero insisto, estos cambios internos son más dolorosos, son más profundos. Y a veces nos tenemos que quedar quietos un rato, ¿sí? Nos tenemos que quedar quietos, tenemos que ir adentro, tenemos que experimentarlos, tenemos que atravesar el dolor, porque cuando atravesamos el dolor es que podemos salir mucho más livianos, ¿sí? Y salimos mucho más livianos porque salimos sin culpa. Entonces, este, vamos a la terapia verbal, que es de la que estamos hablando, ¿sí? No vamos a medicar gente acá, ¿sí? Pero en un nivel muy básico, ¿sí? Vamos a hablar en nivel básico, ¿sí? El contenido verbal de lo que es una terapia, ¿sí? A nivel de la forma, tiene un propósito, que es ayudar a este individuo o a este paciente a comprender que en realidad él no es víctima del mundo en que está viviendo, ¿sí? No digo que sea tarea fácil. No digo- yo no le digo que esto es lo más fácil del mundo, porque todo el mundo se resiste y dice, pero ¿cómo? Si mirá lo que me hicieron, y toda esta cosa, ¿no? Este, entonces, pero bueno, uno muchas veces tiene resentimientos hacia los padres, ¿no? Bueno, quizás nos han golpeado, nos han pegado, nos han abandonado, ¿no? O sea, o simplemente han preferido a nuestros hermanos, o no nos han hecho caso, no nos han escuchado, ¿no? ¿Quién no tiene acá algo para decir en contra de sus padres?
¿no? Sí. Y esto no se puede cambiar. Y yo no digo que esto es ilusorio, que tu padre no te hizo nada. No, no le quitemos responsabilidad a esta cosa, ¿sí? Pero lo que sí podemos entender, es que lo que ocurrió en la infancia ya no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar o transformar la manera en que reaccionamos a ese pasado, ¿sí? Insisto, no justificamos, no, por favor, no empecemos con esta cosa de yo le pedí a mi papá que me pegara, a mi tío que me violara, a mi abuelo que me sacara un ojo. No, ¿sí? Porque el personaje se enoja mucho con esto, ¿sí? Esto el personaje no lo va a entender jamás, ¿sí? Nadie le ha pedido nada a nadie. El que pide vivir una experiencia de sufrimiento y de victimismo es el tomador de decisiones, que decide un sueño de injusticia, pero no el individuo separado. El individuo separado yo no. O sea, si uno no es masoquista, no le gusta que lo golpeen, no le gusta que lo maltraten. Al masoquista le gusta, y bueno, está bien que lo maltraten y lo golpeen, ¿está? O sea, cada uno tiene sus gustos mm, dentro del mundo y eso está bien, ¿está? Entonces, eh, yo no justifico el maltrato de nada ni de nadie y uno no le va a decir al paciente, no, mira, está todo bien lo que te hicieron, ¿no? Pero sí que los niños, una vez que son adultos, ahora ya somos adultos, podemos mirar a nuestros padres de otra manera y así perdonarlos porque los podemos entender, ¿no? Entonces, las situaciones difíciles que hemos pasado en la infancia o las situaciones difíciles de ser adultos se convierten en ¿qué cosa? En oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Acá aplicamos el propósito, le damos el propósito a todas estas situaciones que nos vienen a la mente para poder, ¿qué cosa? Soltar el dolor del pasado, en lugar de defender eh, y sostener, no, esto es imperdonable, ¿no? Porque mientras sigamos atados a esta cosa, ¿sí? Vamos a seguir simplemente repitiendo y repitiendo y repitiendo y viviendo patrones que no son necesarios vivir, porque ya estamos listos y podemos darnos cuenta, aprender de esto y trascender, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el terapeuta? ¿No? Con el que va a hacer la terapia. Vamos a hacer, en este caso, yo soy la terapeuta y vamos a suponer Isabel, Antonia, acá mis dos pacientes que yo tengo enfrente. Y vamos a hacer de cuenta que ellas son pareja y vienen a una terapia de pareja. No, no, no. Bueno, cada una, Isabel puede venir con su marido. Pasa que es difícil que lo traiga el marido a Francisco, ¿no? Es tu marido. Va a terapia. Pero bueno, no vamos a hacer prejuicio. Pero digamos, viene Isabel a la consulta, ¿no? Entonces yo tengo una experiencia con mi relación con Isabel, ¿sí? Y yo sí que esto tengo muchísimo, muchísimo, porque miren que si yo he atendido pacientes, no sé, si hay una persona que ha atendido pacientes, yo llegué a atender 70 pacientes por día en una lista en una guardia de emergencia. Era una cosa que no tenía pacientes, o sea, era una cosa que los pacientes siempre me persiguieron o simplemente creaba más pacientes para ver si en algún momento decía, quiero ver esto de otra manera. Pero bueno, yo me experimento de una manera como médico enfrente a un paciente, ¿no? La mayoría de los pacientes, ¿cómo actúan con su terapeuta o con su médico? ¿Qué es lo que hacen? A ver, vamos, sean sinceros conmigo. Díganme, todos acá han pasado por un doctor. Quieres decirle al doctor lo que verdaderamente tú crees que te pasa y con los Exacto, medicamentos que tú crees que tienes y que necesitas
y si necesitas resonancia o no necesitas, tú lo sabes. Exacto. El paciente lo sabe todo, el médico no sabe nada. Y sí, y fíjense con qué alegría, porque yo cuando me di cuenta de esto y el propósito de esto dije, chao, entonces ya está, esta es como la llave que me saca de estas cosas, ¿no? Entonces, el paciente intenta demostrar y boicotear y decir, este no sabe nada, este no sabe nada, este no sabe nada, este no sabe nada. Y si te dice otra cosa, te está mintiendo, ¿sí? Igual hay otra manera en que los pacientes se relacionan con el médico, que es esta cuestión de adoración. Es una relación de amor especial que te va a traer muchísimos problemas, pero muchísimos, porque el día que vos le cortaste el chorro a ese paciente, te convertiste en la persona más odiada del planeta. ¿Sí? Te ama mientras vos le das lo que él quiere, ya sea tu atención, o no sé. Y hay pacientes que se enamoran. ¿Por qué? Porque cada uno proyecta ¿no? Y hay médicos que también. Este, hay médicos que también, y hay médicos bueno, o sea, nada, hay pacientes que se han casado con médicos. No es, no, nunca me, para yo siempre al paciente lo vi como algo que no tiene asexuado, ¿no? Porque para mí el paciente es el paciente, pero ese es un rollo mío. Entonces, pero sí los pacientes proyectan y uno se da cuenta, ¿no? Eh, de repente cuando empiezan a mandar flores, ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay que de alguna manera manejar la situación, ¿no? Manejarlo y con muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque uno no puede utilizar las proyecciones del paciente para su propio beneficio, ¿sí? Ojo con esto. Igual, bueno, sigamos por otro lado. Entonces, ¿pero qué pasa? El paciente viene con un cuchillo a ver al terapeuta, ya sea el psicólogo, el psiquiatra o el médico. Viene con un cuchillo. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. ¿Cuál es la amenaza que siente? Y bueno, el paciente viene abrazado y te dice, mi problema es este problema psicológico, mi problema es este problema del cuerpo, mi problema, yo tengo un problema. Y el médico, el terapeuta, el psicólogo, lo que fuera, es una amenaza para su problema. ¿Sí? Y el problema que tiene es lo más valioso que tiene. ¿Por qué es lo más valioso que tiene? ¿Por qué? Porque es lo que le hace la dualidad real, ¿sí? Es el mismo sistema que ha creado los problemas, ¿no? Y él es el protagonista de toda esta cosa. Entonces, el terapeuta lo ve como un enemigo. Cuando encuentra un terapeuta que, que sabe que realmente le va a enseñar que el problema que tiene no es un problema, lo odia y lo va a atacar. Y ustedes tienen que saber eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se percibe consciente o inconscientemente, no importa, ¿sí? Lo percibe como un ataque. Excepto que ya el paciente esté muy evolucionado espiritualmente, ¿no? El paciente contraataca, lo va a arremeter, siempre. Todos conocemos muy bien estos mecanismos defensivos, ya sea que hemos estado de un lado o hemos estado del otro, ¿no? Em, a veces escuchamos comentarios sutilmente eh, que uno los puede tomar como agresivos, ¿no? Pero ¿y esto me va a curar? Pero ¿y esto no pasa tal cosa? Y ahora que tienen internet ni hablar, ¿no? O agresivos, que uno los percibe como ataques, sí, pero no estoy sintiendo nada y este tratamiento no me está funcionando, ¿no? ¿Sí? O criticar todo el tratamiento terapéutico, ¿no? Criticar al terapeuta, ¿sí?
llegar tarde, no entrar a las sesiones, no querer pagar los honorarios, ¿no? Asocien esto a cuando somos niños o cuando los niños boicotean todo en la escuela. Es la misma cosa. ¿Qué buscan? Que nosotros, como padres, reaccionemos, que sus maestros como maestros reaccionen, ¿no? Y si como terapeutas, porque uno tiene que poner un límite a toda esta cosa. Yo para poner límites soy así, pero límites sin enojo. Yo digo, bueno, jorobas mucho con esto, se acabó. Anda que te atienda fulanito, anda que te atienda menganito. Yo acá terminé con mi tarea. Te digo esto, vos no lo querés hacer, se terminó. No sigo el juego, porque seguir el juego lo único que hace es prolonga una agonía innecesaria. Yo esto se lo puedo decir a cualquier terapeuta. Uno dice, bueno, a ver, pero bien, desde el amor, no es del enojo, no es de decir, bueno, no hiciste esto, bueno, te vas o lo que fuera, porque a veces quedarse es seguir tironeando. Uno tira para un lado y el otro tira para el otro, porque le querés ganar y querés decir, nadie pudo con este paciente, yo voy a poder. Yo he pasado por esto, ¿eh? Y lo he intentado y les puedo asegurar que no lo intenten. No vale la pena. Pero sí, ese paciente puede recuperar la paz o puede empezar a darse cuenta que hay otra manera de ver las cosas cuando vos le decís tranquilamente, mira, lo que vos, no se lo dicen esto de palabra, lo que vos te crees que te quita la paz no es lo que te quita la paz. Como yo te quiero quitar este juguete absurdo, vos querés que yo me enoje con vos para seguir jugando con el juguete. Pero en realidad yo no quiero jugar con este juguete. ¿Sí? Es lo único que le tienen que decir inconscientemente. Y ese va a saber que vos no vas a hacer realidad su mundo dual con ese juego. Y cuando esté listo para encontrar la paz interior, probablemente vuelva. Y se va a acordar siempre, siempre. Y le va a venir y le va a decir, usted me lo dijo, doctor, porque se van a ganar el respeto de esa persona. No pacten, no pacten, porque no está bueno pactar. Sean coherentes. Y sobre todo con el sistema de pensamiento elegido, ¿sí? Ahora, esto tiene que ser desde la paz, no desde el enojo. Hay veces, y a mí me ha pasado yo tengo debilidad por los abuelos, ¿no? Y una vez tenía una abuelita que ella era hipertensa, ¿no? Y bueno, había estado internada y le habían dejado una, no me acuerdo, yo la fui a ver a la casa y conecté con mi abuela muchísimo. Realmente el problema de la abuela era la hija, que era como Antonio, me parece. Entonces la hija, ¿qué hacía? La hija le daba la pastilla según si esa tenía. La gente, algo que no puede entender, y yo les digo, si alguien escucha este video, por favor, el que es hipertenso, la pastilla de la presión se la toman igual, aunque la presión no esté alta, porque la pastilla es para regular la presión arterial. Excepto que se haya solucionado el problema por el cual eran hipertensos, que en líneas generales es idiopático, porque no, salvo que sea un hipertenso de joven. La tienen que tomar de por vida la pastilla, no se van a ahorrar, lo único que se van a ganar es susto si no se la toman, ¿sí? Pero todos los días a la misma hora se toman la pastilla, ¿sí? Pero la hija, ¿qué hacía? Le tomaba la presión y decía, la tiene bien. Entonces no le daba la pastilla. Cuando a la madre le subía la presión, ahí ella le daba la pastilla y como no le bajaba enseguida, le daba otra. Hacía una pobre abuela. Esa abuela era fuerte. De hecho, creo que tardó muchísimo más en morirse. No, no es que la mataron así nomás y ya tenía como 90 y pico de años. Bueno, la hija tenía ese problema. La hija tenía a la madre enferma y ella no quería que le quitaran la madre enferma, ¿no? Ese era el problema de la hija, la madre enferma. Mira que me manda ahí es la nieta, que era amiga de una amiga mía y, y todos los días escuchaba hablar de esta abuela, entonces yo dije, voy a ir a ver a la abuela. Y fui, ¿no?
Bueno, yo enganché con la abuela, ¿no? Entonces sentí que a esa abuela yo no la podía dejar. Era mi rollo con la abuela, ¿no? Entonces la hija, bueno, yo le explicaba, por supuesto que tardó un tiempo en hacer lo que tenía que hacer con la medicación, pero después finalmente lo hizo. Este, y la abuela, no saben lo es que la tengo en mi mente, creo que se murió hace poco, pero la tengo en mi mente siempre, ¿no? Esos ojos y no sé. Este, y bueno, pero anduvo bien, no sé, aquella vez funcionó muy bien. Entonces, esa vez yo sentí que me tenía que quedar, a pesar de. Pero hay veces uno desde la mente recta siente que se tiene que ir, se tiene que alejar del problema. Y lo hace de esta manera. No importa lo que hagamos, lo importante es que lo hagamos desde la paz. Y después el camino se les va a ir mostrando, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer nunca es reaccionar defensivamente desde el contenido, no desde la forma. Uno puede decir, uy, está reaccionando. Ojo, reaccionar muchas veces es quedarse y muchas veces es irse, ¿sí? Lo importante es qué es lo que sea el contenido, ¿no? Entonces, no importa si es una palabra, una actitud o un pensamiento, ¿sí? Pero esto refuerza la culpa en el paciente por sus ataques. El paciente se está atacando. O lo vemos como un pedido de amor y le vamos a dar amor. Y si le devolvemos ataque, se va a reforzar la culpa que él siente, ¿sí? Entonces, lo que no tenemos que devolver es la culpa, nada más, ¿sí? Entonces, el ciclo culpa y ataque que está simbolizando, ¿sí? Esta dualidad de víctima-victimario queda así confirmado. Y este es un mundo de víctimas y victimarios. Entonces yo como médico soy el victimario de mi paciente, o al revés. Yo como médico soy víctima de mi paciente que me está quitando la paz y me está volviendo loco, ¿no? Pero ambos enseñan mutuamente, los dos, que la culpa, el ataque y todo esto son reales y están justificados. Y quedan atrapados en este círculo, en este rollo, ¿no? Haciendo imposible, pero les digo, bloqueado, imposible la sanación, la curación. Es imposible. Y cuando ustedes se dan cuenta que alguien evade, ¿sí? Una conversación o evade un lugar, es que ahí está. Pero no intenten forzarlos a sacar una determinada cosa, porque si ustedes intentan forzarlo y se va, eso tiene que salir solo. Tiene que salir solo y el paciente tiene que estar dispuesto. No intenten, no fuercen, no se fuerza. Cuando uno quiere entrar en una conversación y no hay una ruta fácil, no fuercen, ¿no? Porque lo van a romper, no lo fuercen. Esto tiene que ser así, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros no percibimos este acting del paciente, ¿no? Como un ataque, ¿sí? Y no lo tomamos de manera personal, nuestra reacción de no defendernos, ¿sí? Ya sea, eh, insisto, de manera, no, cuando digo no defendernos, de manera de pensamiento, de manera de lo que sea, porque muchas veces los actos responden a los pensamientos, ¿no? Pero bueno, cuando un terapeuta, si yo no recibo el ataque del paciente como un ataque dirigido a mí directamente, ¿no? No lo tomo de manera personal, no es personal conmigo, lo viene haciendo y lo hace y lo hace y lo hace. Digamos, no me voy a defender, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que le estoy enseñando a ese paciente, ¿sí? Acá entran y salen, eso parece como un boliche bailable. O sea, qué es lo que le estoy enseñando al paciente? ¿Qué es lo que le estoy yo enseñando? Bueno, yo le estoy enseñando
que no me sentía atacado, ¿sí? Que simplemente, realmente, mi sentimiento fue de que me está pidiendo ayuda. No importa cuál es la mejor ayuda, a lo mejor la mejor ayuda es que yo me aleje en este momento. No importa, pero no he perdido la paz, ¿sí? La mejor enseñanza es siempre con el ejemplo, ¿no? Y aquí todos los terapeutas, ya seamos médicos, psicólogos, psiquiatras, no importa qué, todos, recibimos una gran oportunidad de actuar como modelos vivos de lo que enseñamos verbalmente, porque si yo enseño la paz interior, no me puedo enojar y sacar a gritos a un paciente. Sí puedo decirle amablemente, mira, hasta acá llegué, porque poner límites desde el amor muchas veces son muy necesarios y son los más difíciles de poner porque uno cree que hay que ceder para ser espiritual. Y no hay que ceder para ser espiritual, hay que elegir la mente recta y muchas veces poner límites desde el amor. No confundamos forma con contenido, ¿tá? Porque es más fácil, es más fácil. Uno le dice que sí a todo el mundo y le dice que sí, que sí, pero esto es con sacrificio. Cuando uno dice que sí para seguir conservando esta relación, esto es con sacrificio, porque me sacrifico, me inmolo por el paciente. Estoy enseñando culpa, porque estoy reforzando la culpa. ¿En dónde? En la mente. No le estoy haciendo ningún favor, como no le hago un favor a un chico que quiere comerse una tonelada de caramelos. En algún momento uno le va a decir, mira, no, mm, no, una cosa es poner es cómo se pone el límite y el propósito que se le da al límite. Por supuesto que uno en el rol de padre tiene muchas cosas que enseñarle a un hijo y darle absolutamente todo y dejarlo que haga todo, lo único que hace es generarle más culpa, en donde en su mente, porque él sabe que busca y está buscando un límite, pero un límite desde el amor, no un límite desde el enojo, ¿sí? Entonces, insisto, la mejor enseñanza es con el ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos la oportunidad. Acá, imagínense, eh, vamos a hablar un segundo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho Shakespeare y siempre los invito a leerlo, ¿no? Pero antes de hablar de Shakespeare, a veces me preguntan por diferentes maestros espirituales, ¿no? Y hay muchos, y yo no los voy a nombrar, pero cada uno traiga a su mente al que verdaderamente le dé la gana, ¿sí? Tráigalo a la mente, ¿no? A lo largo de la historia han habido muchos maestros espirituales. Y muchas veces uno puede decir, ¿quién decía la verdad? ¿Quién decía la verdad? Dentro de un sistema de creencias dual no hay verdades, no hay cosas correctas, no hay cosas falsas. Pero sí ustedes pueden saberlo a través de quienes vivían o enseñaban a nivel o expresaban a nivel de la forma lo que verdaderamente estaban viviendo, porque ustedes lo pueden percibir, o sea, el que vivía lo que enseñaba, aquel que podía estar en paz a pesar de, ¿sí? Porque si ustedes ven a alguien que realmente se está experimentando en quietud, les voy a contar otro caso de un paciente. Yo tuve el honor de tratar a muchísimos médicos, ¿no? En muchísimos médicos que eran próceres. El honor, porque realmente he conocido, no sé. Y entre ellos tuve un pediatra del Hospital de Niños, que él era un nefrólogo muy conocido, un reconocido que trabajó sobre pero un prócer.
Y me acuerdo que él estaba con una insuficiencia renal en la clínica y de repente yo me estaba yendo y me llaman que él hace un paro respiratorio. Y subo corriendo, ¿no? Y era como estar, no sé, como yo sentía como que eh, era uno de mis pacientes, o sea, uno dentro Y bueno, y la escala de Glasgow a mí me decía que lo tenía que intubar. Y yo por otro lado sentí que en realidad quizás con mayor reanimación, sin intubarlo, él podía llegar a funcionar. A funcionar significa arrancar sin necesidad de intubación. Pasa que tenía otras cuestiones, no importa, pero yo tenía esa cosa, ¿no? Pero por un lado tenía la mente lo que yo había estudiado, que me decía, Tiene un Glasgow menor de 8 es intubación, y si no lo intubas y se muere es culpa tuya". Esto es lo que ¿no? Uno se lo aprende. Pero en mi experiencia yo sentía que él, la causa por la que había entrado al paro, que no la voy a decir, era una causa revertible. Entonces yo dije, no es que él entra al paro, no, no, era una causa revertible. Algún día voy a enseñar respiratorio porque realmente era una causa revertible, ¿no? Entonces yo dije, no. Y en un momento pido el tubo, ¿no? Porque uno entra en duda, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por otro lado, tenía cuestiones de que él no era intubable por su patología de base, pero yo no quería que ese paciente se me muriera, como decía en esa época, se me mueren los pacientes, se me morían a mí. Y el doctor Prieto siempre decía, ¿no? Los pacientes no se te mueren, los pacientes se mueren solos. O vos los andás matando. Bueno, yo me acuerdo que agarré el tubo. Usted, el que no sabe, un tubo es algo que se pone acá para abrirle la boca al paciente y pasarle un tubo acá en los pulmones para suplementar lo que sería la vía respiratoria, ¿no? El oxígeno. Y, y él me agarró la mano. Y ahí yo tuve la señal. Él me dijo no. Y no le pasó nada, salió. Yo, por supuesto que una vez que él me agarró la mano, como diciéndome, no, no hagas eso, porque nos entendíamos a nivel médico, ¿no? Era algo como que él me agarró la mano. Entonces yo ahí porque uno siempre tiene una cuestión legal de decir, bueno, contra versus, imagínense, eh, versus hay una cuestión moral ahí de fondo, ¿no? O sea, siempre uno entra en esa dicotomía. eh, y, y bueno. Fue maravilloso, porque cuando él me agarró la mano, él me extendió la paz. Él me dijo, está bien lo que estás haciendo. Yo sentí la paz en ese momento, ¿no? Y él era un gran maestro espiritual, el doctor Manterola, ¿no? Era un gran maestro espiritual, más allá de médicos, son eminencias, y no tiene que ver con su sistema de creencias, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la mente que hayan elegido y no hay una condición. Si no, estaría diciendo solamente los estudiantes de un curso de milagros pueden elegir la mente recta. El resto que no, que son los que hacen otras cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense que si todos podemos elegir, ¿sí? Y ustedes pueden elegir. Esto es una cuestión de elección. ¿Mm? El desafío más exigente, yo les puedo asegurar, que se presenta en una terapia, el más exigente, y acá hablo de una terapia, la terapia es permanente, como maestros de Dios, es permanente. Si están con sus parejas, si están con sus padres, si están con sus hijos, están haciendo terapia. No terapia a nivel, no, pero
¿Qué es lo que ustedes tienen? Es un desafío. Es responder al ataque sin defensa, pero de contenido, no de la forma. Porque a veces, si no sé, si alguien me está agrediendo, mi pareja me está gritando, por ahí le tengo que poner un límite y decirle, hey, mira, a mí esta cosa no me gusta, ¿sí? Pero desde la forma, no del contenido. Porque esa es la lección que necesita aprender. No me está quitando la paz, pero sí hay que ponerle un freno, ¿no? Así quiero que se relacionen con sus pacientes, que son absolutamente todos, ¿no? Hoy estamos hablando más de la relación médico-terapeuta, médico, paciente o terapeuta-paciente, da igual, ¿no? Siempre que hablamos de un terapeuta, ya sea de la mente o del cuerpo, da igual, pero es una relación en donde uno trae un problema que es una enfermedad, ya sea del cuerpo o de la mente, y el otro es como que sabe solucionarlo, ¿no? No importa cómo ni con qué, no importa si es holístico o cura de palabra o reza, ¿no? No interesa, ¿está? No importa el medio que use, lo que importante es que cree que tiene más sabiduría que el otro, tiene un arte, desarrolló un arte y bueno, y está ahí. Entonces, este es el que le va a entregar algo. Bueno, en esta relación, cuando uno es maestro de Dios y es practicante de esta filosofía que nosotros estamos enseñando, tenemos que actuar de la misma manera, ¿no? Si tienen a su pareja en la casa, ellos son sus compañeros que les van, donde ustedes van a ver todas sus proyecciones, ¿sí? Y ustedes van a recibir las proyecciones del otro. ¿Tá? Entonces, si uno recibe las proyecciones del otro y las interpreta como personales, digamos, el trabajo donde está en recordar todo esto y decir, no es personal conmigo, es un pedido de amor. Si es un pedido de amor, ¿yo qué le voy a dar amor? Ya sea a través de la forma, me la va a dar el Espíritu Santo la forma, ¿sí? Porque va a ser el guión sin... ¿Qué es elegir al Espíritu Santo? Y bueno, justamente cuando elijo al Espíritu Santo es quiero ver esto sin ego. Quiero ver esto de otra forma, de decir quiero ver esto sin ego. O sea, no quiero reaccionar. Eso es quiero ver esto de otra forma. No sé si alguna vez se los dije así, pero me viene ahora decírselo así. Quiero ver esto sin ego. Y cuando ustedes ven una cosa en donde no dudan qué es lo que tienen que hacer o decir, es porque están sin ego, porque no hay algo que los lleve a hacer una cosa o la otra. No ponen una inversión en algo, las cosas se suceden y se dan. Pero lo que sea que le respondan va a ser con amor, ya sea a través de un límite o ya sea a través de lo que sea, ¿no? Entonces, el desafío, insisto, más grande de una terapia es responder al ataque sin defensa, o sea, responder sin ego. Entonces, cuando el trabajo está donde estoy en mi ego, simplemente tengo que pedir ver eso de otra manera, o sea, que el ego se corra a un costado. Pero ustedes se tienen que dar cuenta cuando están usando su ego en la relación, ¿sí? Entonces, la manera en que los terapeutas se enfrentan a esto, ¿qué es lo que determina el propósito que le ha puesto a esa relación? ¿Qué es lo que le están enseñando al paciente? Y lo que le enseñan al paciente es lo que se enseñan a sí mismos. Yo aprendo lo que enseño. Y acá voy a ser clarísima, porque yo he escuchado esta tontera muchísimas veces, que enseñar un curso de milagros hace que yo lo aprenda. A nivel de la forma, intelectualmente, es importante. Bueno, si yo enseño medicina, a mí me gusta mucho la microbiología. Si yo enseño microbiología, bueno, voy a incursionar más intelectualmente dentro de la microbiología. Ahora, acá el curso no me habla a nivel de la forma, ¿sí? Esto es importante. Esto es importante. Yo enseño paz. Y la paz la puedo enseñar una vez que la elijo. Y elegir la paz implica no elegir al ego. Esto, claro, por favor, prístino. Porque si no estamos confundiendo todo. ¿Sí? Entonces,
Lo que enseño es lo que aprendo. Enseña paz y recibe paz. Vas a aprender la paz. El propósito de la terapia es ayudar. Y ahora escuchen lo que les voy a decir. Si yo soy mente y creo que estoy dividido en un terapeuta y en un paciente, el propósito de la terapia es ayudar tanto al terapeuta como al paciente a aprender que no son víctimas uno del otro, sino solo de sí mismos. Y yo que soy uno, que creo que está dividido. Esto, si logran entender, si no las veces que van a repetir esto, pero cuando logran entender esto, van a entender todo el corazón, todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, uno de los mayores errores del ser humano como terapeuta, ¿sí? Es confundir el rol con el contenido. ¿Mm? El rol con el contenido, ¿sí? Porque acá vivimos en un mundo de roles, ¿sí? A ver, y nuestro desafío es estar en nuestro rol, no salirnos de nuestro rol sin ser el rol. ¿Se entiende? No me salgo del rol de médico, no me salgo del rol de mujer, no me salgo del rol de madre, no me salgo del rol, pero no soy el rol. Estoy en el rol, ¿para qué? Para extender la paz en ese rol. Porque cuando me pongo en el rol separa y mantiene la separación. Y me olvido que soy uno. Si yo soy mujer, no soy hombre. Si yo soy médico, no soy paciente. Si yo soy madre, no soy hija. Y cuando soy hija, me olvido que soy madre. Fíjense lo que hacemos con los roles, ¿sí? Los roles separan, mantienen la separación cuando me identifico con el rol, cuando soy el rol. Y oscurece, ¿sí? Nos olvidamos de que somos una sola mente como hijos de Dios, de un mismo creador, unidos en el amor y que trasciende todas las formas. Esto lo tenemos bien borrado. Entonces, como terapeutas, lo que hacemos es justamente nos ponemos, creemos que nuestro rol es lo que somos terapeutas, ¿sí? Y creemos que los que vienen a nosotros son los, son los que necesitan ser curados por nosotros, que somos los dioses, y no nosotros mismos. Y recuerden lo que les dije hace un rato y les dije, se detienen acá. Y les dije, somos mente y creemos que estamos divididos en un terapeuta y en un paciente. Entonces el formato terapeuta-paciente, yo soy mente, soy uno. El formato terapeuta-paciente puede reforzar la ilusión, ¿sí? Por eso el curso dice, ojo con nuestras buenas intenciones, ¿sí? Ujú. Pero oculta la necesidad mutua. Entonces yo me refuerzo en el rol y digo, en realidad yo soy el terapeuta, el otro es el paciente, el otro simplemente es un reflejo de mi personalidad. Sí. Vamos ahí. Ale, ¿Sí? esto último repítemelo otra vez, que no me ha quedado muy claro. Por favor. No, yo sabía, yo sabía. Eso lo van a tener que escuchar muchas veces, muchas, 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 muchas. Si yo soy mente y creo que estoy dividido en un terapeuta y en un paciente, ojo con perderme en el rol, porque cuando yo me pongo en un rol, o en el paciente o en el terapeuta, y me pierdo lo que tengo que aprender, que es el perdón, ¿sí? Yo como terapeuta, cuando me identifico con el terapeuta, justamente el riesgo es creer
que soy el rol del terapeuta, el rol del terapeuta. Y que los que llegan a nosotros son los que necesitan esa curación, No yo, claro. no yo. Yo como qué, como mente, que me Como estoy me- viendo dividido. Porque cuando dejo de ver la división, recuerdo que soy mente, poquito a poco, ¿no? Entonces Todo remedio. el formato de este terapeuta-paciente refuerza la ilusión y oculta la necesidad mutua de ser sanados, porque la necesidad de sanación es mutua. Sí. Entonces vamos a hablar un segundo del concepto de contratransferencia, ¿no? Que suele entenderse como algo de alguna manera negativo, sobre todo en lo que son las terapias tradicionales, donde se enseña que el terapeuta, a ser objetivo en la terapia tradicional, es donde enseña, o en realidad a nosotros se nos enseña muchas veces que debemos ser eh, emocionalmente distantes, ¿no? Y no implicarnos, tener como una pantalla en blanco sobre la que, ser como una pantalla en blanco sobre donde en realidad el paciente proyecta necesidades inconscientes, ¿no? Y esto es imposible, esto es imposible. Y se lo digo a los psicólogos, y se los digo a los médicos, y se los digo a todos. Esto no se puede. Yo he intentado poner barreras siempre. Siempre, como especialista en terapia intensiva, siempre, porque claro, imagínense, ni uno jugaba con esto. Uno puede evadir un poco, es imposible no enrollarse sentimentalmente con esto. Es imposible, porque lo que se atrae, y no hay manera de que esto no se suceda. Por más que ustedes pongan un bloque, un témpano de hielo, no hay forma, ¿no? Todo lo que hay en nuestra mente se proyecta, ya sea amor, ya sea culpa, y lo vamos a proyectar igual, ¿no? Entonces, si todos proyectamos todo el tiempo y somos una máquina de proyectar y estamos en la mente, la transferencia y la contratransferencia son exactamente lo mismo. Sí podemos elegir qué proyectar, ¿sí? Culpa o perdón, enfermedad o sanación, eso sí. Lo que no podemos evitar, no podemos evitar es la ley de la transferencia y la contratransferencia. Esto también, déjenlo ahí, ya lo vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, en lugar de ver nuestras reacciones ante el paciente, ¿sí? Molestia, enojo, miedo, culpa, preocupación, disconfort, incomodidad, como algo de alguna manera negativo, podemos entender y reconocer que ese paciente no fue mandado, no fue enviado para que esas reacciones surjan. Esas reacciones deben surgir y me mandan al paciente ideal, al que yo necesito. Entonces, las cosas ante estas reacciones, ¿sí? Lo que me traen a la conciencia es lo que estaba reprimido. Entonces, de esta manera, el terapeuta también se convierte en paciente.
Ven qué fácil que es, qué lindo. Esto lo van a seguir viendo, sí, yo ahora pero es muy lindo, sí. Porque el paciente viene y uno cree que pone una barrera y que el paciente proyecta y yo soy que no, 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 no. Acá hay transferencia y contratransferencia y es imposible evitar esto. Y eso me convierte a mí en paciente, aceptémoslo, ¿sí? Los dos hemos sido llevados a justamente a encontrarnos para aceptar la oportunidad del espíritu de unirse y de ser sanados, ¿sí? Y podemos ver en el otro justamente un espejo del yo que no queríamos ver. Insisto, yo soy mente, que creo que estoy separada. ¿Mm? Entonces, como terapeutas, lo que debemos hacer es reconocer que nuestra necesidad es la sanación y al mismo tiempo ofrecer un contexto al paciente, ¿no? Dentro de lo que sería un contexto de terapia. Si ustedes están en otro contexto, ¿sí? En un contexto de que son abogados y están con sus clientes, da igual, ¿sí? O son jefes de una iglesia, o son padres, o son maestros, ¿sí? Acá siempre la misma dicotomía, ¿sí? En todas ellas se expresa absolutamente el mismo principio. O estoy en el rol, pero no soy el rol. No soy ese rol. Estoy en el rol, pero no soy ese rol. Entonces, vamos a actuar. Vamos a hacer un acting. Vamos a hacer de cuenta, o sea, usando nuestros conocimientos, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es un acting, ¿no? Yo soy médico, bueno, actúo, juego al doctor con conocimiento, no es que estoy jugando al doctor, yo tengo un título, sí, tengo muchos, pero uno de ellos es el de médico, es con el rol que más he jugado en mi vida. Si hay un rol con el que jugué, fue con ese, ¿no? Y me creía que era eso. Y bueno, es con el que más he jugado, pero no me olvido nunca, nunca. Actuar en el rol requiere no olvidarme nunca el propósito del perdón al que se está sirviendo, ¿sí? Puedo hacer el rol de eh, carpintero, el rol de carnicero, el rol de presidente, el rol del que ustedes quieran elegir. Yo juego a ese rol, pero no soy el rol. No me olvido nunca el propósito de perdón, que es el que tengo que estar totalmente presente en mi mente. Y recuerden, yo soy mente y creo que estoy separado. Y en esa separación veo diferentes roles. Y yo me identifico con algunos. ¿No? Entonces, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo dentro de la terapia? Si acá también hay una eh, cuestión, ¿no? En base a las enseñanzas del doctor Kenneth Wapnick, él siempre nos enseña que en realidad el Espíritu Santo es un símbolo, es el recuerdo del amor de Dios acá en la tierra. ¿Cómo vamos a tener, porque hay líneas que dicen esto, cómo vamos a tener un Espíritu Santo en forma de hombre o en forma de lo que sea real en un mundo ilusorio? ¿No sería? Ven que esto se contradice mucho. O sea, sería ridículo, ¿no? ¿Para qué pensar esto? ¿Sí? Pero sí es simbólico. Claro que es amoroso creer que Dios crea esta figura, ¿no? Es que en realidad es simplemente el pensamiento de Dios en la tierra. Esto es tema para otro día, no vamos a entrar en discusiones acá, pero si examinamos las raíces de todos nosotros, yo me crié en una educación católica, apostólica, romana, ¿no? Eh, ¿A dónde empieza el drama cósmico acá, ¿no? Es que nos comimos la manzana, Eva.
Eva se comió la manzana, siempre culpan a las mujeres, se dan cuenta que tientan, porque Eva dijo, en realidad, Adán dijo, no fui yo, fue Eva, y Eva dijo, no fui yo, fue la serpiente, pero en realidad dicen que Eva lo tentó a Adán, ¿no? Pero comieron de la manzana, ¿no? La manzana era del conocimiento. Yo siempre digo, bueno, el conocimiento es, conozco que hay otro ahí afuera, pero en realidad Adán y Eva eran uno solo, se complicaron la vida separándose, ¿no? Entonces, este, y se separaron, y es que ahí está, acá ahí estuvo el tema, ¿no? Ese es el centro del pecado. Yo tuve mi respuesta, porque yo siempre decía, ¿para qué bautizarse? ¿Para que te saquen un pecado? ¿Qué pecado pudiste haber cometido cuando eras bebé? Yo tenía siempre esa historia con el pecado, ¿no? Un pecado rondó en mi vida muchísimo, muchísimo. Entonces, pero es la creencia de que nos separamos de Dios, ¿no? Y que hemos usurpado el papel como su creador. Entonces, cada vez que nos ponemos en el rol, estamos usurpando el papel de quién, de Dios. Esto genera más culpa y refuerza la separación, el dualismo, ¿sí? Porque realmente creemos ya, creemos que somos Dios. El error constituye el verdadero problema de autoridad, ¿sí? Entonces, lo que es la psicoterapia ofrece de alguna manera a todos los terapeutas la oportunidad de corregir esta falsa percepción, ¿sí? ¿Cuál sería la falsa percepción? Que soy ese rol, que soy el rol y que creo que yo soy el sanador y que soy ese rol, ¿no? Entonces, absolutamente todos los terapeutas comparten la misma necesidad de perdón que los pacientes. Si se están viendo divididos, ¿no? Entonces, el paciente cree que está en el rol de paciente, el terapeuta cree que está en el rol de terapeuta. Y justamente la práctica de la terapia es la que les ofrece una oportunidad para sanar, pero no de las cosas que creen que están bien o mal en este mundo. No hay nada bueno ni malo en este mundo. La única creencia que yo debo sanar es en el que estoy separado del otro. ¿Mm? Entonces, si yo creo que sé qué es lo mejor para el otro, o que tengo un conocimiento, o tengo una habilidad, o tengo un superpoder especial con mi mano, con mi mente, con lo que crean, es caer en el mismo error. No importa si es un antibiótico de un laboratorio reconocido o es un yuyo que saque de una planta, da igual. El tema es qué estoy haciendo con el contenido, ¿sí? Me creo que yo tengo la fórmula mágica y que sé más y que tengo la cosa con la que lo voy a sanar. Estoy ocupando, estoy siendo el rol. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, en realidad yo no soy el terapeuta acá, yo simplemente acá estoy haciendo de medio, pero sí pongo mi conocimiento, lo que yo sé lo uso, o sea, si yo sé que un paciente tiene no sé, vamos a suponer, una angina streptocóxica, le doy la primera elección, si no es alérgico, amoxicilina 2.400.000. Amoxicilina, penicilina 2.400.000. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya me aprendí eso. Yo utilizo lo que sé, no es que no lo utilizo, ¿no? Pero sé que yo no soy el que lo va a sanar. ¿Sanar de dónde? De la creencia de la separación, ¿sí? Después actúo en el rol que me toque actuar, pero hago es como una especie de acting, ¿no? Si el mundo entero es un escenario y entiendan que hemos asumido un papel o un rol dentro de un escenario para aprender quién es el verdadero terapeuta. El verdadero terapeuta es el Espíritu Santo porque es el que te recuerda el amor de Dios, es tu verdadera identidad, no el rol que viniste a hacer acá. Para lo único que están los roles es para que recordemos que en realidad no somos el rol.
Y fíjense que como los que somos terapeutas, ¿sí? Tenemos la gran oportunidad, es un privilegio de enfocarnos en la fuente misma de nuestros problemas, que es justamente el pensamiento, la proyección sobre nosotros, el pensamiento distorsionado, lo que justamente donde podemos ver qué es lo que creemos ser, la diferencia que hay entre nuestro creador y nosotros, ¿sí? Y nos vamos a ir a unir a nuestros hermanos que de alguna manera comparten la misma cosa, ¿no? Entonces, deshacemos esta creencia de intereses separados, ¿sí? Uno quiere una cosa, el otro quiere la otra. Tenemos intereses separados, uno es terapeuta, el otro es paciente, y nos amamos juntos, ¿sí? Y ahí, digamos, sanar es recordar que en realidad somos uno, no somos dos. Y que la única necesidad que tenemos es la de recordar que somos uno. Esa es la única necesidad, si se puede decir que hay una. Después, por otro lado, si lo enfocamos de nivel uno, decimos no hay necesidades porque no hay separación, somos uno, pero esta no es nuestra realidad en este momento, creemos que estamos separados, entonces sí creemos tener una necesidad, ¿sí? Y cuando aceptamos el don del Espíritu Santo, digamos, recordamos, se restaura en nuestra conciencia el amor. Y ahí somos sanados los dos juntos, ¿no? Esta unidad que se da solamente a través del perdón, que es esta elección, ¿sí? Es la condición, porque esto es una condición, ¿eh? No es que yo me levanto y no, no, no. Esto es una condición para conocer la paz de Dios, conocerla acá en dualidad, ¿no? Porque así vamos recordando, que es justamente el objetivo de la psicoterapia, ¿no? Voy a reconocer, voy a recordar el amor de Dios. ¿Mm? Bueno, ya los voy a dejar. Ya hace mucho que estamos acá, creo, ¿no? Hace como 2 horas. Si no, mañana van a estar cansados, después van a decir que no hacen tiempo escuchar las clases y toda esta cosa, ¿no? Igual yo no acepto, o sea, no me siento victimaria de ninguno de ustedes, ¿eh? O sea, no, no, no. Preguntas, pregunten, pueden preguntar. Herminio se ríe, no sé, yo no ando con un látigo acá, ¿eh? Que a veces me puedo enojar un poco más o no, pero bueno, pero mi enojo es la... Estamos bien, lo veremos repetido, pero todo es un medio que nos lleva a recordar a Dios y ya está, ¿no? Vamos, ya está, muy simplificado. Ujú. Claro, todo es un medio para recordar nuestra verdadera identidad en Dios, pero para recordar esa identidad en Dios, nosotros tenemos que elegir y recordar que somos mente. Fíjate que hoy les repetí 2 veces Sí. el tema de, eh, yo, yo les repetí 2 veces y les dije, somos mente que creemos que estamos separados en dos personajes, que son dos roles diferentes. Y fíjate que es este pedacito de mente que vos crees que sos, cuando yo les dibujé la clase de metafísica y les dije, "Sí, acá hay un personaje A que cree que está dividido en B y en C. Cuando el tomador de decisiones elige al ego, cree que es ese personaje A y necesita dividirse. Pero en realidad yo soy esa mente que cree que está separado en dos roles. Por eso les digo, yo me identifico con uno o con el otro. No importa, yo lo que veo es un otro separado, pero en realidad es la mente la que necesita ser sanada de la creencia de que está dividida y que son dos. ¿Ves cómo se va aclarando? Esta es la única manera de entenderlo, no hay otra. No hay otra.
Si no pueden estar leyendo este curso 7 vidas seguidas y no lo van a, no pasa nada. Porque refuerzan, si ustedes lo practican como personajes duales en un mundo de separación, y eso es lo que van a seguir creyendo. Refuerzo esa creencia. Y acá pueden zapatear, pueden pelear, pueden decir esto lo tengo que escuchar 7 veces, pero una vez que lo escuchan, esto voy recordando justamente el camino de regreso a casa. Falta igual, ¿no? Faltan unas cuantas clases y esto recuerden que es la preparación para el taller que vamos a dar de psicoterapia, ¿sí? Son las bases, ¿no? El taller va a ser práctico, ¿sí? El taller va a ser práctico. No me pregunten ni cuándo ni dónde. Eso no me lo pueden preguntar, pero yo les estoy dando toda la teoría para que estudien. Una vez que están listos, nos vamos a juntar y vamos a trabajar. ¿Está? Si tienen que saberse todo esto, recuerden el taller la forma de inscripciones a través del taller del especialismo. Es la base para estudiar esto, ¿sí? Ahí tienen la base de todo. Después les recuerdo, tienen las leyes del caos que las tienen que seguir repasando. Eso lo tienen todo en la escuela, ¿eh? Las leyes del caos, las clases del cuerpo, cada tanto quiero que las reemplacen. Creo que hay 3, vamos a hacer alguna más, ¿sí? Probablemente quizás un fin de semana que yo esté un poco libre, ¿sí? Vamos a hacer algunas clases del cuerpo ya un poco más elevadas. Y para fin de año vamos a ver si podemos entrar en diciembre con un nuevo taller de metafísica del tiempo. ¿Está? Que lo vamos a dar acá en la escuela, lo vamos a dar en la escuela. ¿Está? Em, bueno, estudien y ahora sí, vayan a leer el manual de psicoterapia, ¿sí? Hoy tienen el permiso y nos vemos el martes que viene. Yo ahora les subo la clase, ¿está? Besito. No, nos vemos mañana, los de la escuela. Mañana tenemos la clase del Día de perdón, el perdón. jueves tenemos, el viernes tenemos para vernos, ¿está? Pero esto es aparte, ¿está? Besito. Chau. Pórtense bien. Ah, perdona.